Catherine tiene la palabra. Sí, acerca de lo que es el monoteísmo ético, ¿cuál sería su definición clara? El monoteísmo ético. Esto es muy importante, el monoteísmo ético, porque se basa o describe más bien el carácter de la ética que fue dada en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, que le fue dada al pueblo de Israel. En ese sentido, si usted lee las 10 palabras, el primer mandamiento, el segundo mandamiento, dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, no te arrodillarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso es monoteísmo, donde Dios se revela a Moisés y se revela al pueblo como el único Dios verdadero, como el único Dios al cual el pueblo debe de adorar y servirle. Entonces Dios mismo se revela con un monoteísmo ético. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque no se puede ser fiel a dos señores, dice la Biblia. No se puede tampoco servir a dos señores. La Biblia es clara. Entonces, usted aborrecerá a uno y odiará al otro. Entonces, dentro de la ética dada en el Antiguo Testamento, el monoteísmo ético era indispensable. ¿Por qué? Porque esto reflejaba la condición moral de los individuos. La mayoría de culturas en la antigüedad tenían más de 3,000 dioses. Cada persona se hacía su propio Dios. Entonces, cuando Dios se revela, dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto. Primer mandamiento, no te harás imagen. Entonces, Dios mismo es un solo Dios. Por eso es que si usted quiere practicar lo que es una ética que tiene que ver con la moral, con el buen accionar, con la buena conducta, usted tiene que comenzar por el monoteísmo ético. ¿Por qué? Usted tiene que honrar solamente al Dios que creó los cielos y la tierra. Si usted comienza a adorar a otros dioses y a honrar a quien no tiene que honrar, porque la Biblia claramente dice, no honrarás ni te arrodillarás ante ningún santo, ningún Dios, ninguna imagen, nadie, porque esto va a corromper, ¿sabe qué? Su moral. Entonces a Dios le interesa que su moral sea intachable y santa, que sus intereses no sean divididos, porque es muy fácil para nosotros los seres humanos tener el santo de la prosperidad, el santo de la sanidad, el santo de los negocios, el santo del dinero, el santo de la buena suerte, el santo para todo. Es decir, nosotros los seres humanos nos creamos un panteón de dioses. Yo tengo un Dios para cualquier necesidad que yo necesite. Entonces, en la antigüedad estaba el Dios del agua, el Dios del fuego, el Dios de la cosecha, el Dios de la provisión, el Dios del sueño, el Dios de la fertilidad, el Dios del amor, el Dios de esto, el Dios de aquello, y 30,000 dioses. Entonces Dios se revela, yo soy el único Dios y fuera de mí no hay otro. Asimismo se lo dijo al profeta Isaías. Fuera de mí no hay ninguno, no lo busquen, que no hay nadie fuera de mí. Entonces, ¿qué hace usted o cualquiera poniendo su fe en lo que no es Dios, sino que es un muñeco o es un ser humano que alguien lo llevó a la categoría de Dios? Eso es imposible. O como hizo la Iglesia Católica en la década de 1960, que proclamó a la Virgen María como la reina del cielo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que ella es la reina del cielo. Todo lo contrario. La Biblia sí dice que hay un rey de reyes y señor de señores, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros los seres humanos tenemos que dejar de estar creyendo en cuentos de viejo y en filosofía
y creencia de otro y ponerse a leer la Biblia. El que no se quiera perder, comience a leer la Biblia y deje de estar creyendo en todos los cuentos que le dicen. Y aún lo que yo le estoy explicando hoy también, léalo usted en la Biblia. Vaya a Éxodo capítulo 20 y si necesita más pasajes bíblicos, yo se lo puedo mandar. Escríbame privado que le voy a mandar una lista larga para que lo lea. Deje de estar haciendo lo que no tiene que hacer para que le vaya bien. Por eso que a los estudiantes siempre le digo en esta clase y en otra, amarre el mulo y el caballo donde el dueño diga, aunque se ahorque. La cosa hay que hacerla como Dios dice y donde dice y cuando dice. No es como usted cree o como yo pienso, como fulano dice, olvídese de eso. Porque aquí lo más importante es hacer la perfecta voluntad de Dios y hacer lo que Dios le agrada, porque así delante de los ojos de Dios y con la gracia que nos da a través de Cristo, seremos considerados justos delante de su presencia. Deje de estar creyendo todos los cuentos y las cosas que nos enseñan y póngase a leer la Biblia. Que lo que usted piense, vuelvo y se lo digo, lo que usted piense y lo que yo piense, eso poco importa. Porque hay mucha gente que se va a ir directo al infierno con lo que piensa y con lo que cree, porque ellos se creen más sabios que Dios y más sabios que Salomón. Ellos lo saben todo. Entonces, en ese aspecto, dejemos los cuentos y apeguémonos realmente a lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, eso es la verdad. Después de ahí, todo es, como dicen los viejos de antes, monte y culebra. Quiero escuchar a Catherine, que tiene todavía la manita levantada. Bien. No, profe, esa es otra Catherine. Ya a mí me quedó clara la respuesta. Ok, perfecto. Entonces el monoteísmo ético es indispensable para practicar una ética agradable a Dios porque tenemos que comenzar por ahí, donde Dios tiene que ser el único Dios de nuestra vida. Si ese Dios es insuficiente, que no es tan poderoso como nosotros quizá a veces le llamamos, le decimos que Él es todopoderoso y que todo lo puede, pero andamos con todos los santos encima y rogándole y pidiendo a todos los santos. Entonces, en su interior no es tan poderoso como usted cree que es tan poderoso, porque si usted tiene que recurrir a todos los santos, habido y por haber, entonces no es tan poderoso. Porque si usted cree en un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, entonces usted no necesita a nadie más. Quiero que reflexionemos en esto. ¿Por qué? Porque estamos actuando éticamente mal, incorrectamente. Y si queremos tener una ética correcta en nuestra vida, basada en una moral intachable, una moral correcta, tenemos que comenzar por el monoteísmo ético establecido por Dios, donde Él es el único Señor, el único Dios y el único que tiene que estar en nuestra vida. Y a veces nosotros nos jactamos al decir, Dios es el primero, que Dios tiene que ser el primero, pero hacemos todo lo contrario. Y les concluyo con esto, por eso que el diablo se lleva a la gente y todavía sigue llevándose. Quiero escuchar a Trini, que tiene la manita levantada. Sí, buenas noches. ¿Me escucha, profe? Sí, le escucho, Trini. Realmente quería decir algo parecido a lo que usted dijo, y es que realmente el monoteísmo es la creencia de un solo Dios y que realmente si sabemos que la ética es el conocimiento del bien y el mal, entonces lo que estamos haciendo es que tenemos que tener ética cuando sabemos que, debemos creer en un solo Dios. O sea, debemos saber que solo existe un solo Dios y que todavía se ve mucho en diferentes países y en distintos, o sea, en los distintos continentes, que hay personas que creen en varios dioses. Y bueno, y no solamente fuera de este país, o sea, sino que aquí mismo en República Dominicana también vemos que hay distintas personas que creen en diferentes dioses y que solo debemos que existe un solo Dios, que es el único, o sea, gracias, profe. Muy bien, gracias por su participación. Quiero añadir algo más. ¿Usted sabe qué le dijo Dios al profeta Isaías respecto a los dioses de talla, de madera, de piedra y de todas las cosas que se inventa la gente? Le dijo claramente, la costumbre, recuerden que la palabra costumbre tiene relación directa con lo que es la ética. ¿Por qué?
porque la ética es el carácter y la costumbre que las personas adoptan para vivir o tener un tipo de comportamiento. Entonces, en ese sentido, Dios le dice al profeta Isaías, hablando dentro del contexto que estamos explicando, de la creación de imágenes, de talla y un sinnúmero de dioses, Dios le dice al profeta, la costumbre de los pueblos son vanidad. Y ahí comienza luego a dar una descripción de que viene un especialista en un taller, toma un pedazo de palo, corta un palo, comienza a pulirlo y al darle forma humana o forma de animal, como considere, lo pinta, lo pone bonito y lo pone en un estante y viene y se arrodilla delante de ese muñeco que él mismo fabricó y comienza a orarle a ese muñeco. Entonces, eso lo hace la gente que no tiene, no sé, hay que pensar. Usted no puede hacer su muñeco y usted mismo tomar ese muñeco y pedirle a ese muñeco. De hecho, esos muñecos hay que cargarlos, esos muñecos. Esos muñecos no ven, no oyen, no hablan, no palpan. Y hay que cargarlos, esos muñecos. Usted ve cuando salen con esa procesión, hay que cargarlos porque no caminan. Entonces tenemos nosotros que ser inteligentes. Dios, la inteligencia, Dios no la puso aquí en el cerebro. Entonces tenemos que actuar realmente con inteligencia. Me gusta ser claro en los asuntos de Dios, decirle las cosas a la persona como son para que puedan tomar realmente el camino correcto. La enseñanza es clara, la Biblia es clara. Jonathan tiene la palabra. Estoy de acuerdo con usted respecto al monoteísmo, que es así mismo como usted explica, y quería agregar una parte también, y es cuando el apóstol Pablo en Éfeso predicaba la palabra, que él allá se sorprendió al ver que habían las personas de allá aún adoraban a un Dios sin nombre, y ahí dijo, bueno, y tomó ese escenario para decirle, pues yo le voy a decir cuál es el nombre de ese Dios que ustedes adoran. Y algo que me impacta de lo que es el monoteísmo ético es que en el concepto dice también que, o sea, ese es el desarrollo donde la adoración y culto exclusivo a Dios llevaron su reconocimiento como el único y verdadero, que se preocupa menos con la unidad numérica de Dios que con el compromiso consciente con el culto a un solo Dios. O sea que hay un solo Dios único y verdadero, y a ese que nosotros debemos de rendirle culto y adoración. Ya lo que procede de ahí es como usted dice y explica, en el monoteísmo enseña que le es de pecado, porque al único Dios soberano que debemos de adorar a nuestro Dios que nosotros conocemos, que hizo los cielos y la tierra. Y esa parte quería agregar. Sí, antes de yo darle la participación a Trini, que quería concluir algo más, déjeme explicarle algo. Esto no es broma lo que yo le estoy diciendo. Dios toma las cosas en serio. Por ejemplo, si Dios me dice algo a mí, nos dice algo a nosotros a través de la Biblia, eso no es cuento, porque Dios no relaja con absolutamente nada. Si Dios te dice que una cosa es así, así es. No hay quien le tuerce el brazo a Dios para que cambie en cierto sentido ese mandamiento, porque lo que está escrito ya fue escrito. Si usted lee Apocalipsis capítulo 21, verso 8, dice que todas las personas que se dedican a adorar y a crear estatuas, imágenes y a honrar a otros dioses irán directamente al infierno, al lago de fuego. Así mismo lo dice. Los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, eso no hay manera de voltearlo o de ponerlo a la forma que usted quiere. Es que Dios condena. De hecho, en el Nuevo Testamento, el último versículo de Primera de Juan, en el capítulo 5, el último versículo, ¿sabe cuál es la exhortación que se da? Guardaos de los ídolos, es decir, guárdense, protéjanse de los ídolos. Y si usted lee Hechos, se dará cuenta también que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de esa práctica, porque Dios es uno solo. De hecho, en Deuteronomio capítulo 6, Dios le dice al pueblo, oye Israel, nuestro Dios, el Señor, uno es, no hay más nadie.
Entonces, nosotros estamos o no estamos con Dios. Es sencillo. ¿Usted está con Dios o no está con Dios? ¿Está de acuerdo con Dios o no está de acuerdo con Él? Amarra la burra donde Él diga o hace lo que usted quiera. Esa es la realidad de nosotros los seres humanos y que tenemos nosotros que tomar una decisión. Trini tiene la palabra. Profe, realmente es como dice en la Biblia, o sea, uno no puede andar en agua dulce, o sea, del conocimiento, o sea, uno no puede estar, uno tiene que saber lo bueno y lo malo, o sea, uno no puede mezclar agua dulce y agua salada. Así es. Realmente uno no puede estar con Dios y con Satanás. También, eso es como hay gente que cree en la brujería y también creen en Dios. Crees en Dios, no puede practicar brujería. Así es. Solamente usted tiene que utilizar el raciocinio. Los mismos muñecos que la gente tiene en la casa también están en los altares, donde están los brujos invocando al diablo, invocando a los demonios. Los mismos santos que usted encuentra en la iglesia están ahí también, donde los brujos, donde están los demonios. Solamente con el uso del sentido común basta de entender que eso no es de Dios. Usted ve que San Miguel, Anaísa, y usted la ve bebiendo, y la fiesta y esto, eso se llama corrupción, se llama eso, desenfreno. Y si usted lee la Biblia en Colosenses, se dará cuenta que la Biblia condena ese tipo de práctica. Entonces, ¿quiénes son esos que se montan? Anaísa, Papá Candelo, San Miguel y todos esos santos, entre comillas. Yo le voy a decir quiénes son esos. Sí, esos fueron los mismos ángeles caídos que están aquí en la tierra, corrompiendo a la gente, que hace que la gente se corrompa y conduciéndolo a la maldad y todas las prácticas que hay aquí, incitándolo a la maldad, porque eso es lo que hacen ellos. Entonces, no es que son santos. Bueno, usted no ve que algunos se montan en algunos de ellos, le llaman caballo ya lo que se montan, y vienen quemándose vienen, ardiendo. Y hay que utilizar también el sentido común, porque es que vienen quemándose, ardiendo, y le dan un galón de agua y se toman el galón de agua. Luego le dan 2 galones más y se lo beben los 2 galones de más. Entonces, ¿qué es eso? Es que vienen quemándose del infierno. Cuando lo invocan es del infierno que vienen quemándose y se meten en el cuerpo y ya usted sabe, y piensa que con el agua física se van a enfriar, porque son espíritus. Bien, Claribel tiene la palabra. Estamos terminando ya. Sí, profe, a ver si usted me recuerda en qué versículo de la Biblia es donde habla que Dios rechaza la idolatría. Por favor. Sí, eso está en Éxodo capítulo 20, el verso 1 al 4. Hay otros pasajes bíblicos también. Voy a ver si esta semana me tomo un tiempecito para enviarle al grupo un listado de versículos bíblicos respecto a la idolatría, donde nosotros tenemos que considerar el monoteísmo de Dios, es decir, el único Dios verdadero a quien tenemos que adorar, más nadie. Quiero escuchar a Darlene antes de terminar la llamada y luego a Solange. Sí, profe, quiero hablarle con relación a lo que usted decía sobre las imágenes que se encuentran en las iglesias y que también están en los altares. Una amiga hace unos días me hacía referencia a eso y me preguntaba que por qué. Entonces yo le estuve hablando y diciéndole de que Dios no estaba realmente en esa imagen, porque las imágenes fueron creadas por el hombre. Incluso en la Biblia Dios aborrece, no sé si maldice al escultor, no recuerdo dónde lo dice, y que también... En Isaías. Ok, entonces Dios es luz y Satanás viene representando las tinieblas. Y la Biblia dice que la luz y la tiniebla no tienen ninguna compatibilidad, es decir, que Dios no se encuentra en esas imágenes. Muy bien, gracias, Darlene. Solange tiene la palabra. Brevemente, por favor, 1 minuto. Sí, profe, quería expresarle el gusto que tuve esta tarde de contemplar todas estas teorías y esta verdad de Dios. En verdad, cuando hablamos de la palabra del Señor y aún llevándola
a los temas de la ética, cuando la leemos y vemos cómo las personas expresaban lo que era Dios y cómo cómo se viene a ver la ética teocrática, realmente cómo responde a un solo Dios en el monoteísmo. Y esa manera de expresarse y discutir este tema esta tarde, no solamente aclara entendimiento, sino como que da luz al espíritu, porque la misma verdad de Dios como que te sustenta, te aclara y te pone en una libertad muy, muy especial. Y en verdad quería manifestarle eso. Muy bien, gracias, Solange. Si usted necesita alguna cita bíblica de lo que yo hable, tenga la libertad de preguntarme, profe, ¿dónde está eso que usted dice en la Biblia? Porque aquí lo importante es la palabra de Dios. Lo importante es que usted se guíe por ella. Si yo digo algo fuera de la palabra de Dios, eso no importa. No importa en el sentido porque no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es cualquier comentario que tanto yo como profesor haga o cualquiera de ustedes. Porque si nosotros seguimos basándonos en lo que uno piensa o lo que yo creo, nos vamos a perder todos e iremos al mismo lugar. Lo que importa es Dios. Bien, quiero concluir esta parte ya la próxima semana, luego del examen, habrá examen la próxima semana. Deben de estudiar los temas hasta el tema de hoy y el grupo que le corresponde exponer, que ya sería el grupo número 5, va a exponer luego de la semana del examen.